Hola, estamos en la semana número 3 del día miércoles de nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Nuestra lectura será en el libro de Marcos capítulo 7, los versos del 1 hasta el 30. Nuestro devocional estará en el libro de Marcos capítulo 7, los versos 21 hasta el 23. Si tú ya tienes listas tus citas, comencemos. Y dice: los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con las manos inmundas, es decir, sin lavar, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Y cuando vuelven de la plaza, no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros, de las vasijas de cobre. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con las manos inmundas? Y él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. También les decía: astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decid: si un hombre dice al padre o a la madre cualquier cosa mía con que pudiera beneficiarte, es corbán, es decir, ofrenda a Dios. Ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Y llamando de nuevo a la multitud les decía: escuchadme todos y entended. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlos, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y cuando dejó a la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola, y él les dijo: ¿también vosotros sois tan faltos de entendimiento? ¿No comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el estómago, y se elimina, declarando así limpios todos los alimentos? Y decía: lo que sale del hombre, esto es lo que contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen los pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Levantándose de ahí se fue a la región de Tiro, y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio, y él le decía: deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella respondió y le dijo: es cierto, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos.
Y él le dijo: por esta respuesta, vete y el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Amén. Palabras claves: adentro, corazón, pensamiento, salen y contaminan. Hombre. Qué maravilloso es este estudio. Retrata la hermosura de la persona. Un corazón para con Dios. Un corazón limpio. En los versos del 1 al 5 vemos que los fariseos y escribas les llamó la atención que los discípulos no se lavaran las manos antes de comer. A ellos les preocupaba el aspecto exterior de las personas y no lo que realmente importa. La Biblia dice que el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este verso nos refiere a qué importante es hacer la voluntad de Dios, seguir su ley, respetarla, hacerla parte de nuestro diario vivir. También vemos que Jesús les dice que, como lo había profetizado Isaías, que el corazón de ellos estaba muy lejos de Él y que en vano le rendían culto. Y esto es importante porque Dios ve en nuestro interior, en nuestro corazón. Es por eso que todo lo que guardemos en nosotros sean cosas buenas y sean cosas que den frutos buenos. Y todo lo que tú guardes ahí dará un fruto tarde que temprano. Si tú guardas pensamientos malos, adulterio, violencia, homicidio, tarde que temprano darás estos frutos. Y eso es lo que Jesús estaba edificándolos de esa forma. Les estaba enseñando lo importante que es nuestro corazón, que la comida iba hacia el estómago, pero no iba a nuestro espíritu, a nuestra alma, porque al final del todo, cuando estemos ausentes de este cuerpo, todo lo que guardamos en nuestro corazón, en nuestro interior, eso es lo que realmente va a perdurar. Y eso era lo que él estaba tratando de enseñar. Y vemos que también les llama la atención al decirles que dónde habían dejado los mandamientos de Dios, el mandamiento que dice que les debían enseñar correctamente a sus hijos y que era mejor cuando uno tomaba la ley como era y no a la ligereza. ¿Por qué? Porque ellos estaban exigiendo respetar ordenanzas que una persona había puesto como ley y estaban desechando la ley de Dios. Y eso era muy importante. Y cuando tú desechas la ley de Dios o no le tomas tanta importancia, eso es lo que le estás enseñando a tu hijo, que la ley de Dios no es importante. Y él va a aprender que la ley de Dios no es importante. ¿Para qué la sigo? Y va a darle vuelta y le va a dar la espalda a Dios. Y eso es importante, lo que nosotros les enseñemos a nuestros hijos. Y esto también los mantendrá sanos y mantendrá sano su corazón. Porque de lo que sale del corazón hablará nuestra boca. En los versos del 24 al 30 vemos que la mujer gentil le pedía que fuera y vemos también su insistencia, su fe, el saber y creer que Jesús podía sanar a su hija. Y aun cuando ella no mereciera, ella sabía y conocía el carácter de Jesús. ¿Por qué? Porque sus hechos, lo que hacía Jesús, hablaba de él. Entonces era su insistencia y ella le hace ver que aun cuando el dueño pudiera estar comiendo y tira migajas al piso, también los perros del dueño comerán de estas migajas.
Y ella le estaba haciendo ver exactamente esto, que aún siendo lo que eran, recibían del dueño. Y vemos que Jesús sana a su hija. Y esta es una bella reflexión en la que nos hace saber, primero, que adentro de nuestro corazón es donde nosotros guardamos lo más importante para nuestra existencia. Nuestros pensamientos, lo que vemos, lo que escuchamos es importante, porque eso es lo que va a alimentar nuestro espíritu. Y esto nos hace reflexionar en cómo estamos viviendo, qué es lo que estamos alimentando. Así como alimentamos nuestro cuerpo, nuestro físico, ¿cómo estamos alimentando nuestro espíritu? Ahora sí, vayamos a nuestro devocional de ADG. Por Ilianes Martínez. Dentro del pasaje de hoy encontramos versículos que pueden resultar conocidos, pero dentro de su contexto, estos nos permiten examinar más a fondo algunas prácticas que, sin darnos cuenta, puede que nos estén alejando del ejemplo de Cristo. Dios había dado leyes a su pueblo para evitar cualquier tipo de contaminación, no solo en lo ceremonial, también en lo físico, para prevenir enfermedades. Levíticos 15. Para los escribas y fariseos no era relevante si los discípulos enjuagaban sus manos, sino dónde y cómo lo hacían, pues según ellos había una única y especial manera de hacerlo para cumplir con la ley. Se basaban en la ley de los ancianos, que eran tradiciones comunicadas de manera oral, fundamentadas en la ley de Moisés, pero que daban instrucciones que no aparecían en el Antiguo Testamento. Seguramente estas tradiciones fueron cambiando según quién y dónde las contara, y por supuesto, dependiendo de a quién se le aplicara. Los escribas y fariseos llegaron a tener estas tradiciones al mismo nivel que la ley dada por Dios. Le daban el mismo valor y autoridad, pero no para cumplir ni lo uno ni lo otro, sino para juzgar y atacar a quienes creyeran adversarios. Ministraban en el templo. Por años eran instruidos en la ley. Se les honraba porque se creían que tenían un conocimiento secreto de Dios, pero sus hechos negaban toda piedad y misericordia, incluso para con sus propios padres, como lo denunció Jesús. Cristo los confrontó directamente y mostró que conocía las intenciones con que éstos manipulaban verdades bíblicas para abusar de otros y beneficiarse de manera personal, como tristemente pasa en nuestros días. Todos venimos a Dios con necesidades de ser renovados, empezando con nuestro entendimiento, para que nuestras acciones y palabras también vayan cambiando y abandonar eso que Jesús denuncia como aquello capaz de contaminarnos. Necesitamos recordar la misericordia y paciencia con que hemos sido tratados para ayudar también a crecer a aquellos que se van levantando. Dios sigue viendo con claridad dentro del corazón de cada persona y sabe si lo que impera dentro de nosotros son las tradiciones, el consejo de hombres, nuestra carnalidad o un verdadero deseo de servirle. Hoy muchas agrupaciones promueven libros y discursos como si gozaran de autoridad bíblica. Incluso falsos maestros hablan de revelaciones mayores a las ya escritas, y es necesario huir, denunciar esas falsedades y procurar el camino del bien. Con el estudio constante de la palabra de Dios, reconoceremos estas mentiras para no caer en legalismos y gozar de comunión plena con Dios y nuestros hermanos.
mostrando frutos dignos de nuestro llamado. Jesús sanó a todo aquel que tuvo fe en Él. Acudamos a sus pies suplicantes para que lave no solo nuestras manos, también nuestra mente y nuestro corazón. Amén. Gracias, Dios los bendiga.